Bienvenidos a Smash en Español. Es 1 de septiembre de 2016, ya con agosto atrás, agosto que era la fecha que todos esperaban para tener Astra 2016. Y ahora que ya lo tenemos detrás, tenemos de regreso a Andrés Pipe Pérez, el TO, allá en Barranquilla, Colombia. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Aníbal, muy bien, un poco cansado de todos estos días. Me Eh, imagino que ha de ser una resaca, porque no es solo el fin de semana del torneo en sí, sino que es meses de planificación, meses de organización, de estar comunicándose con jugadores y con gente proveedores y toda esta cosa. Me imagino que es bastante cansado. sí, es un proceso bastante largo. ¿Verdad? Al final uno se siente como cuando uno termina un semestre de universidad o de clases que queda como con mucho tiempo libre, pero al mismo tiempo quedas como tan cansado que puedes dormir 15 y 16 horas sin parar. Me imagino. ¿Ya tuviste tiempo para recoger el control de cubo y jugar algo? ¿O no has querido ni No, siquiera encenderlo? lo perdí, pero siento que Lo perdiste. sí, lo perdí. Pero siento que fue algo del destino para no sentarme y empezar a jugar y practicar. No, Y uno queda como con el hype. con los pocos torneos que yo he organizado, he ayudado a organizar, que son a una escala mucho más pequeña y son solo de un día acá regionales, o sea, lleva semanas de preparación y de logística y, o sea, la gente no ve todo lo que es, o sea, desde ayudar a que jugadores lleguen al venue hasta asegurarse de que hay gente que quiere que traer su equipo pero no tiene cómo traerlo al venue, cosas así por el estilo. Hay un montón de cosas que la gente no ve, ¿cierto? Sí, sí, es una lista larga. Ujú. Sin embargo, ya lo tenemos atrás y fue un gran torneo. Del lado de Mele especialmente fue lo que yo estuve más siguiendo y nos tenían a todos pegados en la pantalla del stream viendo esas grandes batallas que hubieron. Pero no nos adelantemos mucho, ¿verdad? Empecemos si quieres. Veamos ¿cómo se llama? Una reseña general de lo que fue Astra para ti. Ok, Astra. Astra, em, una reseña general, listo. Hablando de la parte emocional, creo que fue la que más se sintió en el evento. El hecho de tener tantos países juntos, el hecho de que es la primera vez para muchas personas que logran ver a alguien del exterior o logran medir su nivel con alguien del exterior, em, creo que significó mucho para las personas. He recibido muchos mensajes de agradecimiento porque siento que es algo que es muy especial. Es como algo que viene como más del corazón, del amor por Smash. eh, de pronto de ver otras personas. Fue muy sentimental, por así decirlo, fue muy emocional. Todo el mundo estaba como firmándose autógrafos con todo el mundo que compró camisetas se firmó las camisetas. Bueno, yo tengo un ejemplo aquí. Este, por ejemplo, las tulas que entregamos ese día, Wow, como mira. puedes ver, tiene las firmas de todos. Y creo que todos hicieron lo mismo. O sea, como puedes ver, está la de Dark, la de Non, la de Yoshi, Go Bay, entre otros. Entonces siento que todos se llevaron como un recuerdo de ese primer encuentro, que era la misión principal. Claro. Eh, ¿Cuántos países estuvieron representados al final? Al final tuvimos Costa Rica, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Venezuela, em, Colombia. Colombia, por supuesto, y Panamá, hubo un jugador de Panamá, y creo que no se me escapa ninguno. 8 países representados. Súper, súper bien. O sea, en realidad, cuando lo ves desde ese punto, así como estás diciendo, de traer a la comunidad junta, que es lo que estamos tratando de hacer todos, o sea, hacernos una fuerza juntos, todos como latinoamericanos, para decirle al mundo entero, hey, aquí está esta región y escúchennos, ¿verdad? Entonces ahí, solo ahí, ya es misión cumplida. Así es. Y estuve viendo, bueno, el, la mayoría de estos jugadores vinieron para cuál torneo, para Mele, para Smash 4. Mili se llenó mucho más. Ambos juegos tienen sus jugadores, tuvieron jugadores internacionales, Ujú. em, pero Mili
de un momento a otro empezó como a llenarse más, sobre todo con la participación de países como Brasil y Chile, que vinieron más jugadores de Mili que de cualquier otra cosa. Nada más de Chile eran 11. ¿Podemos hablar de números de entrantes a cada torneo? Sí, Mili tuvo 64 entradas y Wii U tuvo 115. Como se esperaba, Wii U siempre es el más, ¿cómo se llama? El que más Rankeado. representación tiene porque ahorita es la nueva generación se está metiendo a jugar y hay mucho más ahí de todo eso. Me imagino que había bastante chico colombiano que llegó también a ese torneo. Sí, al final entraron hasta niños, no sé en qué momento. Sí, entonces estaba hablando con Non el otro día y me decía, si bien no había cantidad, había calidad, me dijo. O sea, el jugador promedio del torneo de ahí, de Astra, se veía de que eran elevado, o sea, no era cualquier jugador. Sí, es verdad, y esa era la misión principal. Todo el torneo estuvo enfocado en la calidad, tanto de los jugadores como la estética, como los souvenirs que se entregaron, todo lo que se intentó hacer tenía como fin verse muy bien, verse muy bien. No sé si has visto fotos del venue. Se veía muy eh, bonito. sí, Ujú. hicimos un esfuerzo muy grande porque la gente tuviera... La idea era crear todas las condiciones necesarias para que la experiencia se sintiera importante, para que el jugador que estuviera dentro se sintiera importante. Ujú. Por eso el stage, por eso la tarima, por eso las luces, para que cuando las personas se subieran, vivieran esa experiencia. Hay muchos aquí que no la tenemos. Y Sí, cuando vamos a Estados Unidos o cuando muchos jugadores van por primera vez, que es muy poco tiempo, pienso yo, para probarse, muchas veces no logran llegar a estar en esa tarima principal o a tener la importancia que de pronto pueden tener en un torneo latino donde todas las estrellas son latinas. sí. Ok, ahora sí hubieron contratiempos y eso es de esperarse. Claro que sí. En todo torneo no vas a encontrar, desde el torneo que haces con tus vecinos hasta Génesis o Evo, van a haber problemas. Eso es de esperarse siempre. Podemos hablar un poco de los impies que hubo, y los impases. Claro, claro, claro. Quiero comenzar diciendo que yo estoy feliz. Estoy muy feliz cuando veo todo el conjunto, ¿cierto? Sobre todo los días de las finales, porque, bueno, algo personal que pienso yo es que cuando llegan las finales, en ese momento a todo el mundo se le olvida todo. Es como un espacio del tiempo en el que estás viendo, por ejemplo, la final Non versus Dark, todo el mundo sentado, esperando que Dark haga historia. Y los combos de Non, o sea, eran impresionantes. Entonces, ese es un momento en el que se te olvida todo, las falencias, se te olvida absolutamente todo y solamente vives como el momento. Y en ese momento tú piensas, wow, esto es increíble, o sea, Smash es hermoso, Claro. ¿cierto? Pero más allá de eso, yo me considero una persona muy perfeccionista. Me molesta mucho la mediocridad y siento que en el evento hubo muchas cosas, demasiadas cosas por mejorar. Em, Sobre todo en la parte de Wii U, en la parte del staff, siento que el evento mostró que muchas personas no estaban preparadas o no estábamos preparadas para hacerlo como más en conjunto para ciertas labores. Hubo ciertos contratiempos, eh, y pues eso se vio reflejado en cómo fluyeron los brackets, en cómo fluyó el torneo y demás. Me gustaría hablar un poco de parte y parte, o sea, como de parte de los jugadores, tanto de parte de los organizadores. De parte de los organizadores, como tú sabes, en los torneos la anticipación lo es todo. Ajá. Si no haces las cosas por anticipado, sino que las haces el mismo día del evento, tienes un 90% chance de que algo salga mal. Claro. Como fue el caso, por ejemplo, del Internet prometido. Tuvimos problemas con los patrocinadores. Es más, estamos casi en demanda con un par Mm, porque las promesas que hicieron no eran las que cumplieron. Y sí. obviamente a los que quedamos mal somos nosotros por intermedio de ellos. El Internet, por ejemplo, siempre nos hablaron, nos pasaron las especificaciones y era de 10 megas. Ujú. Y resulta que cuando vinimos a ver, el Internet era de uno. Uh, O sea, con eso no se puede hacer nada Uno, solo por saber, porque cosa tecnológica que me gusta, 10 megas de subida o de bajada. de su vida. 10 megas de subida y solo le dieron 1 mega de Un subida. mega de su vida. Eso fue casi la muerte, ¿cierto? Para los que no saben, y los que han probado stream saben que
a la hora de hacer un stream, el de bajada no importa tanto como el de subida. Es completamente lo opuesto a lo que ocupas normalmente, que anda buscando un buen internet de bajada. Para hacer stream necesitas un buen upload speed. Y un mega, no, no da el ancho de lo que necesitas para hacer un buen stream. Sí, entonces fue publicidad engañosa, por así decirlo. ¿Cómo se solucionó esto? Bueno, gracias a Dios, el internet del lugar de visitantes, o sea, el que estaba usando todo el mundo, tenía 4 megas, 4 o 5. Eh, y terminamos haciendo el cambio, cerrando, o sea, cambiando la clave, pidiendo con Barranquilla que cambiara la clave y cogiendo ese internet exclusivo para nosotros. Eh, pero no era lo ideal. O sea, Claro. ese no era, porque además como era un internet de visitante, no era un internet constante. Ujú. No era un internet que estuviera conectado a nosotros, ni nada por el estilo. Entonces fue algo de un tercero, pero al final pues asumimos la culpa porque debimos haber hecho muchas pruebas antes y no Sí. habernos confiado del patrocinador. Bueno, es que estas son cosas, y mira, o sea, para el próximo torneo que estén organizando, esto no va a volver a suceder. Porque ya lo vas a saber, porque hay experiencia. Y es lo que se paga el precio del primer torneo, que yo venía hablando de eso el otro día. Claro que Siempre se paga el precio por el primer torneo. Ahora todos ustedes tienen una checklist de cosas que fueron mal y que no se pueden volver a repetir. ¿Qué es lo que va a pasar la próxima vez? Te vas a reunir 2 días, 3 días antes con el proveedor ahí en el venue y van a probar y van a demostrar de que sí, tienes lo prometido, ¿verdad? de acuerdo. Sí, otro punto fue, bueno, Barranquilla como tal tiene un clima muy extraño porque no hay estaciones. O sea, realmente siempre hace calor y uno nunca sabe cuándo va a llover, pero normalmente no llueve, no estamos en época de lluvia. Y preciso el día del Astra, el primer día, llovió. Entonces, en Colombia sucede algo que las calles, bueno, ese problema ya se ha solucionado en muchas calles, ya no es tanto como antes, pero de todas formas algunas calles se inundan un poquito. Entonces es como todo el tráfico, todo se vuelve más difícil, entonces los televisores que debían llegar se atrasaron, el internet tanto del que no, proveedor, ahí no nos habíamos dado cuenta de que era un mega porque también estaba caído como el internet del lugar. Entonces eso atrasó todo, absolutamente todo el primer día. Y por último, creo que cometimos un error como organizadores, que fue hacer un crew nacional de Wii U. La idea era buena y sé que todos lo esperaban, pero pienso que no era el torneo para hacerlo, porque era un torneo para gente internacional. Ujú. Entonces, el hecho de comenzar con ese torneo y tratar de terminar ese crew nacional, eh, pues atrasó todo lo demás. Entonces, eh, debió haber sido dejado para un torneo nacional colombiano, no para un Ujú. internacional. Y por último, algo en lo que quiero mejorar yo como persona es en ser menos flexible dentro del evento. Faltó un poco de mano fuerte porque hay muchos jugadores que vinieron de otros países que debieron ser descalificados por no estar a tiempo en sus peleas. Mm. Pero el hecho de venir de tan lejos, hubo un momento en el que yo dije, si van a demorarse 2 horas, pasemos a Mili, terminemos Mili y dejemos Wii U para el final. Ujú. Tal vez hubiera sido mejor, no sé, tal vez también hubiera cierta discordia, hubiera causado cierta discordia haber descalificado al top 4 que no estaba y haber terminado Wii U de una vez, Mm. ¿verdad? Entonces, sé que en Estados Unidos eso no sucedería. En Estados Unidos, si alguien no está, no está, se acabó. Descalificado, sí, claro. Fuera. Entonces, fue una decisión difícil porque como nosotros también nos atrasamos en el tiempo, entonces también tratamos como de compensarlo de alguna forma y la decisión fue esperemos. Mm. Em, pero sí, faltó ser más radical, porque no era algo para los jugadores, era algo para la comunidad y toda la Claro. comunidad se veía afectada por una mala decisión. Claro. Entonces, más que todo, por lo que estoy percibiendo, el mayor afectado fue los torneos de Smash 4, el de Melee no tanto. No, Mili corrió muy bien, pero Ujú. yo iba a ser capitán de Mili, debía haber sido de Smash 4, porque Mili estaba lleno de buenos organizadores. O Ah, ok. sea, Mili tenía a Carlos, a Len Moreno,
eh, que es organizador de Chile de hace rato, y manejó el torneo perfectamente. O sea, yo solamente tenía como que chequear, él me preguntaba algunas cosas, yo le preguntaba algunas otras, y se iba avanzando. Ujú. Y él vino con otros dos organizadores que son Mistgon y Chrono, que tenían clarísimo absolutamente todo. Mm. Se asignó un capitán para cada pool. eh, y de un momento a otro, pues todo empezó a correr excelente, Ujú. excelente. Y los jugadores de Mili, como, bueno, como estaban On, como estaban tantos jugadores, pienso que los jugadores de Mili venían como a jugar, o sea, como a probar su nivel, y estaban tan concentrados en probarse que no hubo como, como tanto espacio para de pronto ver si estaba el tiempo trazado o no, porque igual ese era tiempo que ellos utilizaban para amistosos o para jugar con gente que no había jugado antes. Ujú. Pero Wii U, el staff nunca fue staff, las personas que entraron a colaborar no estuvieron y solamente una persona con su novia lanzaron todas las peleas, dirían todos los pools. Entonces, obviamente eso afectó a que el tiempo corriera bien, a que una sola persona pudiera estar pendiente de todo, muy difícil. Y, y bueno, yo estaba como en un poquito de todos lados, o sea, yo estaba como ahí, estaba en, en Wii U, en Mili, estaba en la entrada revisando, estaba, mejor dicho, resolviendo dudas por todas partes. Entonces no tuve como una labor muy estática. Sí. Y por último, hubo un problema con el lag de los televisores para finalizar como esa Oh, parte. vi algo así, sí. Sí, pero nunca me lo dijeron. Si esa información hubiera llegado a mí y me hubieran mostrado, hubiera sido distinto. O sea, en vez de hacer un video, puedes llegar a donde un organizador y decir, mira lo que está pasando, mira el lag. Y inmediatamente, créeme, yo cambiaba el televisor, Ujú. sin pasar un minuto. Pero me vine a enterar luego del evento, Sí, lo cual no genera ninguna solución. claro. Sí, ahí, bueno, falta de comunicación entre jugadores que hubieran podido comunicar a la parte que estaba encargada del Wii U, miren qué es lo que está pasando. O sea, yo veo, me pasa algo así y no juego. Simplemente digo, acá no voy a jugar, ¿verdad? Entonces, pero hay maneras de solucionarlo, hay maneras de hablarlo y son problemas que tienen solución, ¿verdad? No tienes por qué esperar después del torneo para ponerlo, para ponerlo públicamente el problema que hubo. ¿No? Y es muy curioso de que el lag haya sido en Wii U. O sea, eso es lo más chistoso, porque todo el torneo nosotros nos enfocamos en que no hubiera lag en Melee. Y subíamos a los jugadores varias veces y les decíamos, hagan pruebas y todo lo demás, y ellos decían, está perfecto. Entonces ya nosotros como respiramos, y es como, bueno, ya, si Melee está bien, ¿qué podría tener lag en este lugar? Y no fue el caso. Sí, sí. Pues bueno, nosotros de nuestro lado, y como espectadores, en realidad sí era un poco confuso porque al principio como que empezaron en Twitch y después se cambiaron a YouTube y que de repente no había señal y que de repente sí, pero como se vio conforme pasó el tiempo del torneo, los días, que ya lo tenían ya más seguro. Y bueno, llegamos a lo que fue top 8 de Mele, que en realidad fue una, una cosa bastante increíble el nivel que pude ver en ese torneo. ¿Eran cuántos? 5 chilenos que se lograron meter. Luego estaba Non de Nicaragua, estaba Yoshi de Costa Rica y me falta uno. ¿Quién era el otro que no era chileno ahí? Aizen, Aizen Godoy de Aizengo, Brasil. Aizengo, que es de Brasil, obviamente, sí, sí, sí. Entonces ahí tenías a tus 8 jugadores, wow. ¿Pudiste estar viéndolo o te tocó estar organizando cosas? ¿Lograste ver el top 8? Logré ver la mayoría. Muy, Sí, muy alta calidad. O sea, yo, y lo puse también en el grupo ahí, mi sorpresa favorita del torneo fue Yoshi. sí. Qué gran jugador. Y es el tipo exacto de que me gusta que hay de tipo Hidden Boss. ¿Verdad? Porque iba Dove de Costa Rica también, el cual es un excelente jugador. Y la mayoría de nosotros poníamos las fichas por Dove. No le fue muy bien, creo que le jugaron los nervios, una mala pasada. Pero de repente venía atrás Yoshi, del cual no se hablaba mucho. Habían quienes decían, hey, ojo con él, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no le había puesto mucha atención. Y termina siendo jugadorazo, ¿verdad? Tremendo Falco. Entonces son las sorpresas que uno se lleva, que son gratas.
Hizo una buena corrida. Me gustó mucho Ice Climbers, Versitas, ¿era? Versetti, Ese, Versetti. sí. Muy buen nivel también. Obviamente Blasi y Aizengo. Aizengo también fue sorpresa, yo lo esperaba ver más arriba. Eh, pero en general, el resultado general que terminó ganando Non, pero con ese upset que hubo en Winners Finals donde le gana Dark 3-1, y todo eso agregó para que fuera un torneo tan, pero tan hype. Sí, sí, fue increíble, fue increíble. Y, y fíjate que cuando cayó en Winners Finals no me extrañó en lo más mínimo. Porque como yo he venido siguiéndolo, él juega mejor viniendo de losers. Lo mismo pasó en Factor. Lo mismo pasó contra Hugo, pasó en la Factor. Lo mismo pasó en el torneo que le terminó ganando a Johnny allá en SoCal antes de Factor. Él juega mejor así viniendo de losers. No sé por qué le gusta más esa presión. No, yo estaba muy contento viendo que Non estaba contento. Y es raro como que poder darse cuenta de eso porque Non es una persona con casi cero expresiones. Sí. eh, y sin embargo, cuando Dark ganó, él se levantó, creo que o sea, no pasó un minuto antes de que él estuviera ya en un cero, cogiendo a todos los Foxes y a todos los jugadores ahí y haciéndole los combos mejor dicho, yo creo que se hubiera hecho un combo vídeo del entrenamiento de Non antes de volver al stage. Lo he visto eso, lo he visto. Y este, lo otro que me gusta es de que ahora tenemos una idea más clara y de esto nos podemos sentar a hablar en realidad y sería bueno que más adelante nos sentáramos a hablar en realidad porque con esto queda plasmada una idea, un borrador por decirlo así, de en realidad quién y quiénes son los mejores y cómo se pueden comparar a los mejores de otras áreas. Por ejemplo, ahora, o sea, queda súper claro, si antes no era así como muy claro, queda súper claro que México y Chile son las naciones fuertes en el área, en lo que se respecta a cantidad de jugadores y calidad, porque tienen las dos cosas, tienen una cantidad grande de jugadores y tienen calidad grande de jugadores. Y hay otras naciones que están sacando uno o dos jugadores que elevan y levantan el país, pero el promedio de los otros jugadores tal vez no está ahí. Entonces, es bonito ya poder empezar a sacar data Sí. de cómo pueden ir quedando ya un ranking latinoamericano ya como tal, como países. No, y hay jugadores que van a prometer mucho en el futuro, estoy seguro. Por ejemplo, Blasi y Wow, Blase. Chinchi, por ejemplo, son Ujú, dos Foxes que son increíbles. O ujú. sea, y por lo menos el caso de Blasi, él es muy joven, o sea, que todavía tiene campo para crecer mucho más. O sea, él empezó hace poco. No es un old school player. Ujú. A mí, o sea, y también, ¿sabe qué me gusta también? Que se pueden empezar a ir sacando, por ejemplo, por decirte algo, no sé qué tan lejos esté de la verdad de decir que Roche, el mejor Marth, o dime un Marth que se le ponga en el área latinoamericana que se ponga al nivel de Roche. Me quedo a pensar porque me tengo que empezar a buscar y buscar y buscar y no encuentro, ¿verdad? Sí. Y entonces, suerte en otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué Fox es mejor? ¿Javi? Que ha sido de México, que ha sido el Fox reconocidísimo de Latinoamérica y el que calificamos como el mejor Fox latinoamericano por año tras año, o Dark, ¿verdad? Que aunque no puede viajar mucho, tiene un Fox súper técnico y lo demostró esta vez derrotando a Non 3-1 en Winners Finals. Surgen estas preguntas y ya te da la más curiosidad de saber, en realidad, dan ganas más de que se midan estos grandes top players entre ellos. Sí, así es. No hubiera sido lo mismo si no venía Non. Se hubiera mostrado quién era el mejor en Latinoamérica, pero no hubiera forma de ver qué también le hubiera podido ir a alguien como Dark con alguien que tiene experiencia fuera de Latinoamérica. Sí, sí, ese factor influye bastante. El entrenamiento ya en majors en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y se puede notar, ¿verdad? Desde técnica dentro del juego hasta el mantener tu postura y tu juego mental en un torneo bajo presión, todo eso influye. Y se pudo demostrar, no, o sea, se lo llevó. Eh,
Y felicidades, por cierto, Nicaragua, miren, campeones latinoamericanos. De los dos torneos grandes de Latinoamérica, ¿eh? De Factor en México y de Astra. En realidad, Edgar haciendo un gran trabajo. Ahora, hablemos un poco de Wii U. Se fue para Venezuela, 8A, ¿verdad? Yo no pude seguir mucho Wii U, pero sí me di cuenta de los resultados. Sí, bueno, ahora que subamos todos los sets, porque obviamente hay más grabados de lo que se puede ver en stream, se va a ver, se va a ver un poquito más de los niveles que se encontraron ese día. Perú, en general, excelente, y 8A, pienso que impresionó a todo el mundo. La gente sabía que él era bueno, siempre se ha sabido eso, pero no todo el mundo lo contemplaba como el ganador del torneo. Y he visto muy buenas referencias de él, o sea, de su juego. Pienso que a todos les quedó claro que era uno de los mejores jugadores con los que se habían enfrentado. Lástima que en este caso, si no hay como una forma de medirlo con alguien de afuera, pero le veo mucho futuro. Le veo mucho futuro porque hizo un papel increíble. Qué bueno, qué bueno. ¿Hubieron sorpresas también para ti o hubieron jugadores que resaltaron? En Wii U, Ajá. em, sí hubo sorpresas, habían jugadores buenos, pero yo pienso que hay jugadores, no sé qué sucede, pero hay jugadores que son como más internacionales que locales. O sea, como que el local no muestran o juegan y no ganan, pero cuando juegan en un torneo internacional quedan mejor que otros jugadores. Ujú. Em, Hubo jugadores como Abraham de Cali, que llegó súper lejos, em, y hubo algunos upsets dentro de Colombia más que todo. Eso te iba a preguntar también, ¿qué tal quedó Colombia en las posiciones? ¿Quiénes fueron los que llegaron más lejos de parte de Colombia? En ambos, en Em, Melee y Wii U. ok, en Melee el que llegó más lejos fue Noel, un Capitán Falcon de aquí. Em, Pienso que fue el que más lejos llegó, perdió contra Huito de Venezuela Mm. al final. Creo que todavía está esa rasquiña de que Huito quede por encima del resto de los colombianos. Y no es la primera vez que Wito visita Colombia. Es Ustedes la los habían segunda, llevado donde sí. Los sí, habían pero ustedes invitado. Ujú. sí, la primera vez que él vino, todos estaban jugando Project Melee, nadie jugaba Melee. O sea, todos habían Mm. dejado Melee por Project Melee. Entonces, cuando vino Huito y nosotros empezamos a hacer como torneos más de mayor calidad, me acuerdo que nosotros colocamos Melee sin importar que no estuvieran jugando tanto Melee en el momento, porque la idea era como darle más fuerza de nuevo a esos juegos. Ya que a nivel internacional y con todos los baneos de Project Melee, Mm. pues yo pienso que era mejor dar como, o sea, como si vamos a mostrar un stream y todo lo demás, mostrar Melee. Eh, y los jugadores estaban un poco oxidados, o sea, como Project no exige tanto, eh, los jugadores estaban un poquito como acostumbrados al Project Melee. Y, y, ¿cómo se llama? Y pues tenían como esa excusa cuando él se fue, le dijeron cuando vuelvas, mejor dicho, no va a quedar ni sombra de lo que pasó ese día. Pero no fue el caso, No fue el caso. no fue el caso. O sea, no sé si se enfrentaron los top, pero por lo menos Noir no ganó la pelea como se suponía, que muchos esperaban aquí en Colombia. Ujú, ujú. Eh, Sin embargo, yo pienso que, por lo menos en el caso de Mili, como para cerrar, en la parte de los jugadores colombianos, Link, KDS y Noir mostraron un, un buen nivel. Link logró quitarle un juego a Go Bay. Y pienso que, bueno, esta es mi apuesta. Va a haber mucha mejora. Va a haber mucha mejora en el torneo, en la parte de los jugadores de aquí, porque por fin lograron jugar con alguien distinto, con mucha gente distinta. Y cuando uno como ve el nivel de los demás, también se abre un poco el panorama. Se abre tu mente también. O sea, es el problema, y ese es un problema regional que todos tienen que estar bien conscientes de eso, de que después de estar jugando tanto tiempo entre el mismo circulito de los mismos jugadores, en los mismos torneos de tu región, de tu ciudad, de tu país, te enfrascas a un estilo de juego, que es el estilo de juego de Mele Colombia o de Mele El Salvador.
¿verdad? Pero ya cuando vienen de otros países y te abren la mente a decir, hey, no es solo esta cajita, sino que Mel es mucho más grande que esto y se puede jugar de diferentes maneras, entonces ahí es cuando empiezas a ver ya crecimiento. Sí, pasa lo que pasa de que hablamos en la entrevista pasada, de hecho, de uno pensar que es el mejor del barrio y pensar que por eso nadie le Sí, gana, pero a mayor escala. claro. Y pienso que los jugadores, antes de estar tristes, o sea, los jugadores colombianos antes de estar tristes, yo le veía como un brillo en los ojos, así como que nunca les había visto. Y una sonrisa como de Como que oreja a oreja. se les encendió el fuego de regreso. Sí, sí, exacto, como que ya tienen una razón para mejorar real. Mm. ¿Sabes? Que ya tienen, no es voy a seguir jugando bien para seguir siendo el mejor de Colombia, sino que voy a mejorar para cuando viaje a otro torneo, demostrarte que estoy hecho. Ujú, listo. Entonces, sí, fue Bueno, genial. ¿qué tienes en mente ahora que ya tienes a Astra detrás como organizador? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que tienes en mente para un futuro? Mm, buena pregunta. Es curioso porque o sea, para mí el año terminaba como terminaba Astra. O sea, como todo mi enfoque se fue hacia el torneo. eh, yo no sabía qué iba a suceder cuando se acabara ese día. O sea, yo creo que a mí me preguntaban como, ¿cuándo se acaba el año? Y yo decía agosto. O sea, no tenía como algo en mente claro y es más, ahora mismo estoy así como en el limbo. O sea, no sé qué hacer con mi vida. Pero bueno, estamos esperando que exista la posibilidad de un Astra 2017, mucho mejor que este, claro está. Eh, y por el lado de Smash Latam, como sabes, yo hago parte del grupo de organizadores de Smash Latam. Me gustaría aportar todo lo que aprendí en este torneo para los torneos de los otros países. No sé Claro. cuál va a ser la sede, no sé cuál va a ser. Todavía se está debatiendo. Hay ciertos opcionados y ahora es más fácil de pronto que no sea un lugar central, o sea, Mm, porque ya no es el primer evento. ujú, Ya muchos países tienen cartas con que jugar. Chile tiene cartas con que jugar, Paraguay tiene cartas con que jugar, este, el Centroamérica pues tiene cartas con que jugar. Entonces, no sé dónde va a ser, pero donde se vaya a hacer, quisiera dar todo mi conocimiento, claro. porque yo tengo todas las primeras embarradas escritas. Tú, tú, Eh, tú, tú fuiste el pionero. sí, entonces, pues el tener toda esta lista de cosas como pienso que pueden ser muy útiles para todos los demás, para que lo que se hizo bien se repita y se mejore, y lo que se hizo mal no se repita. Claro. Ok. Bueno, ¿algún mensaje que quieras mandar a los jugadores que visitaron, a las personas que atendieron ahí al evento y todo esto? Sí, claro, primero que todo darles las gracias. Si no hubieran venido, no se hubiera podido hacer el torneo. Sin los asistentes, sin todo ese hype que trajeron. Entonces, miles de gracias y shoutouts para Brasil, Chile, Panamá, Perú, Venezuela. Sobre todo, bueno, felicitaciones a Venezuela por haber hecho el esfuerzo. Obviamente necesitaron de mucha ayuda, pero pienso que valió la pena porque tuvieron una victoria y demostraron su nivel en mini. Eh, y bueno, shoutouts especiales también a los organizadores, a mi equipo y bueno, en especial también a Edgar por haber aceptado la invitación, por haber venido, por haber hecho que este torneo generara aún mucho más valor. Eh, y a Carlos de Chile, Crono de Chile, Misgon, eh, no sé quién me falta, creo que, bueno, Go Bay también me pareció un tipo excelente. Estaba viendo yo Dove de Costa Rica, que Dove, claro, sí. estaba compartiendo un montón de fotos y videos del evento en sí, pero en realidad lo que más se veía era de la camaradería, de lo que Sí, pasaba después que se apagaban las teles y dejaban los controles y que se iban a cenar o se iban a algún bar, o iban a turistear, iban a ver tal lugar y todo esto, o pasaban horas y horas jugando en los hoteles hasta en la madrugada, y cómo se trataban de comunicar con los brasileños, ¿verdad? Una mezcla de portuñol ahí. Y en realidad eso es con lo que debería de quedarse bastante gente, con
las amistades, los lazos que se lograron hacer, esas cosas significan oro para la comunidad, porque ya no son personas de otros países, sino que son jugadores latinoamericanos del mismo juego y que andan buscando crecer y que andan buscando mejorar. Entonces todo eso es lo que yo me llevo de Astra, de todo lo que vi, es en realidad todas las amistades que se han creado. Así es, de acuerdo. Entonces felicitaciones en realidad, como dije antes, o sea, desde ese punto de vista de estrechar lazos y de traer la comunidad a unirse, has tenido un éxito rotundo, ¿verdad? Vimos un torneo especialmente en el lado de Mele con un nivel altísimo y esperamos, o sea, avísanos cuando ya estén los videos arriba porque vamos a empezar a promocionar y toda la cosa, ¿no? Claro que sí. ¿Verdad? Muchas gracias por tu tiempo, Andrés. No, mil gracias a ti también, Aníbal. Saludos. Saludos.